Hola, mi nombre es Verónica. En primer lugar, dime, ¿desde dónde me estás escuchando? Escribe en los comentarios. Me encanta saber de dónde vienes. ¿Alguna vez te has sentido traicionado en un momento en el que más necesitabas apoyo? ¿Alguna vez has tenido que ir solo cuando todo en ti te pedía compañía? Este video te tocará profundamente, porque te voy a contar lo que viví cuando estaba embarazada. Y el hombre que me dijo que me amaba se fue a vivir una pasión del pasado. Si alguna vez te han dejado, engañado u obligado a elegir entre tu bebé y una relación, esta historia te abrazará. Quédate conmigo hasta el final. Esta historia habla sobre el dolor, el coraje y las decisiones que lo cambian todo. ¿Alguna vez te han juzgado por hacer lo correcto? Mi nombre es Verónica. Hoy tengo 39 años y vivo en Medellín, Colombia. Pero esta historia sucedió cuando solo tenía 22 años. Joven, llena de sueños, creyendo en promesas de amor eterno y juramentos que, hoy veo, no eran más que viento. En ese momento, trabajaba como asistente en una cafetería del centro de la ciudad. Fue allí donde conocí a Julián, un hombre 5 años mayor, encantador, educado, de esos que encantan con su forma de hablar. Nos enamoramos rápidamente. Todo parecía intenso, ¿cierto? Hasta el día en que la realidad me despertó con una prueba de farmacia en mis manos. Estaba embarazada. Lo recuerdo como si fuera ayer. Mis manos temblaban y mi corazón se aceleraba, entre el miedo y la esperanza. Decidí decírselo un viernes por la noche, en nuestro restaurante favorito, con poca luz y olor a vino en el aire. Me escuchó en silencio. Luego se levantó de la silla como si algo se hubiera roto dentro de él. Dijo que no formaba parte de los planes, que yo era demasiado joven, que ahora no podía tener un hijo. Y luego, como si me estuviera dando una solución sencilla, me exigió, quítatelo. Palabras que me desgarraron el alma. Lloré toda la noche. Yo amaba a ese hombre. Dijo que él también me amaba. Pero ahora, solo porque la vida había cambiado de rumbo, ¿quería que renunciara a lo que estaba creciendo dentro de mí? Pero cada vez se volvía más frío, distante, hasta que un día, simplemente desapareció. Sin mensaje, sin explicación. Y ahí fue cuando descubrí la peor parte. Una amiga de mi barrio, Julie, me llevó al mercado y me contó que había visto a Julián con una mujer en el parque del poblado. A exnovia suya de la época universitaria, llamada Camila, dijo que las dos estaban tomadas de la mano, riendo, como si estuvieran viviendo un nuevo comienzo. Mientras tanto, yo estaba solo, enfermo, cansado y con el corazón hecho pedazos. No solo me dejó, sino que se fue a vivir un viejo romance, como si yo nunca hubiera existido. El embarazo fue solitario, pero también fue mi fuerza. Seguí trabajando todo lo que pude, enfrentándome a miradas, comentarios e incluso a la vergüenza de estar sola. Mi familia ya no estaba. Mi madre vivía lejos, en el interior de Colombia, y mi padre llevaba muerto hacía años. Pero cada vez que sentía que ese bebé se movía dentro de mí, sabía que no estaba realmente sola. ¿Alguna vez te has sentido rechazado por alguien, y al mismo tiempo, amado por alguien que aún no ha nacido? Pasaban los meses y cada día parecía más pesado que el anterior. Me levanté temprano, tomé 2 autobuses y estuve horas en la cafetería. Sentí que me ardía la espalda y me temblaban las piernas, pero no tuve otra opción. Julián nunca volvió a aparecer. Y aún con tanto orgullo herido, en el fondo esperaba un mensaje, un llamado, cualquier señal. Solo quería entender por qué lo hizo. Pero su silencio fue la respuesta más cruel. El dolor comenzó en el 8º mes y corrí al hospital por mi cuenta. Recuerdo la camilla, el fuerte olor a alcohol y la luz blanca que deslumbraba mis ojos. Estaba en trabajo de parto. Sin nadie a mi lado, oré en silencio para que mi bebé se recuperara. Y así fue. Era un niño. Mi pequeño Santiago. Tan pequeño y tan lleno de vida. Lo abracé como si estuviera abrazando todo lo que me quedaba del mundo. En ese momento, descubrí lo que era el verdadero amor. Con Santiago en mis brazos, me di cuenta de lo fuerte que era. No porque quisiera ser, sino porque no tenía otra opción. Salí de la sala de maternidad con una bolsa de ropa donada y el corazón lleno de cicatrices. Regresé a vivir a una pequeña habitación en la parte trasera de la casa de un vecino anciano que me acogió. Esa semana llovió a cántaros. Y cada trueno parecía repetir su nombre dentro de mi cabeza.
En los días que siguieron, descubrí verdades más amargas. Un conocido de la universidad me contó que Julián y Camila vivían juntos, que le dijo a todo el mundo que nunca quiso tener hijos. Estaba en estado de shock. No fue solo el rechazo, fue su cobardía al negar su propia historia. Lloré de rabia, de vergüenza, de ese dolor que quema y asfixia al mismo tiempo. Pero bastó con mirar la cara de mi hijo para encontrar una nueva razón para levantarse al día siguiente. Volví a trabajar cuando Santiago tenía 3 meses. Conseguí un turno de noche limpiando oficinas en el centro de la ciudad, y durante el día lo cuidaba. Dormí poco, comí aún menos. Pero dentro de mí creció algo más fuerte que la tristeza, era la resistencia. Empecé a estudiar en casa en las pocas horas libres, soñando con un día mejor. Con el tiempo, el dolor se convirtió en un recuerdo amargo, pero la vida continuó. Santiago creció fuerte, alegre, con ojos parecidos a los de su padre. A veces me dolía, pero aprendí a convertir ese dolor en fuerza. Fui madre y padre. Era regazo, sustento, protección y amor. Y por mucho que me hubieran dejado atrás, ahora me sentía completa con él a mi lado. Pasaron los años. Santiago ya tenía 10 años cuando sucedió algo que me desmontó por dentro. Estábamos en el supermercado cuando se detuvo, me miró y me preguntó, «Mamá, ¿por qué no tengo un padre?» Me quedé paralizado. No supe qué responder sin mentirla ni lastimarla. Respiré hondo, me agaché a su lado y solo le dije que no todos los padres son dignos de ese título. Pero esa pregunta seguía martilleando dentro de mí. ¿Sería justo ocultarle todo? ¿O tenía derecho a saber quién era su padre? Empecé a escribirme cartas a mí misma, como si estuviera ensayando una conversación que aún no me atrevía a tener. Fue en este proceso que entendí. Yo también necesitaba perdonar. No por él, sino por mí. A seguir de verdad. Entonces, un día, sucedió lo improbable. Recibí un mensaje de un número desconocido. «Hola, Verónica. Soy Julián. ¿Podemos hablar?» Mi corazón se aceleró como si hubiera retrocedido en el tiempo. Temblaba, sentía rabia, miedo, incluso vergüenza, pero también curiosidad. ¿Por qué ahora? ¿Después de tantos años? ¿Qué quería? No respondí durante 2 días. Hasta que concerté una reunión en un discreto café de Laureles. Llegué antes, con las manos sudorosas y el estómago envuelto. Cuando entró, casi no lo reconocí. Era mayor, demacrado. Y cuando se sentó, me di cuenta de que la culpa estaba en sus ojos. Dijo que tenía que decirme la verdad. Pero ya no era la misma joven de antes. Estaba listo para escuchar. Sin quebrarme. Julián respiró hondo y comenzó diciendo que Camila había perdido un bebé 2 años después de estar juntos. Que su relación, de hecho, nunca fue lo que él imaginaba. Confesó que se sintió presionado, que pensó que lo iba a atrapar con un niño, y que Camila apareció justo cuando quería escapar de la responsabilidad. Palabras frías y duras, que me hicieron tragar saliva. Dijo que pensó en regresar cuando Santiago nació, pero tenía miedo al rechazo, a la vergüenza, y luego pasó el tiempo. El tiempo se ha convertido en un muro entre nosotros. Preguntó por nuestro hijo, dijo que soñaba con conocerlo, que ahora estaba solo, que quería intentar reconstruir algo. Lo miré a los ojos y solo pude decirle, «Quieres aliviar tu culpa, no ser padre. Son cosas distintas». Pero la verdad es que mi corazón estaba en conflicto. Quería proteger a Santiago, pero también sabía que merecía respuestas. Regresé a casa en silencio esa noche. Olí el champú de Santiago cuando entré y ya estaba dormido. Besé su frente con lágrimas en los ojos. Me quedé despierto toda la noche, pensando en qué sería mejor. Mantener el pasado bajo llave o permitirle tener contacto con su padre, aunque reabriera heridas. Al día siguiente, llamé a Santiago para hablar. Me senté con él en el sofá y hablé con el corazón abierto. Le dije que su padre se había ido cuando se enteró del embarazo, y que ahora quería conocerlo. Santiago me miró con una mezcla de sorpresa y calma. Él solo preguntó, ¿se va a ir de nuevo? Esa pregunta me destrozó. Le prometí que nadie lo abandonaría nunca más. Pero aún así, dejé que él decidiera si quería conocer a Julián. Porque, esta vez, la elección sería suya. Santiago quería conocer a su padre. Quedamos en encontrarnos en un parque de Envigado,
donde le gustaba patinar. Yo seguí adelante, pero mantuve mi distancia, observando. Cuando Julián vio a su hijo por primera vez, le temblaron las manos. Trató de sonreír, trató de parecer ligera, pero sus ojos estaban llorosos. Santiago fue educado, pero comedido. No lo abrazó, no lo llamó papá. Pero él preguntó las cosas como si ella estuviera poniendo a prueba su sinceridad. Y Julián respondió como pudo. Contaba historias del pasado, trataba de explicarse sin victimizarse. Esa escena me rompió, pero también me dio cierto alivio. Porque me di cuenta de que Santiago era fuerte, maduro, y que ya no era solo mi bebé. Era alguien que merecía vivir su propia versión de la historia. Durante los meses siguientes, Julián trató de acercarse con cuidado. A veces llamaba, a veces enviaba libros como regalo. Nunca forzó nada, lo que me sorprendió. Lo veía todo desde lejos. A cada paso, repasaba ese viejo dolor que llevaba dentro, como si lo estuviera releyendo. Y, poco a poco, me fui dando cuenta de que dolía menos. Fue un domingo por la tarde que Santiago me abrazó en la cocina y me dijo: «Mami, eres mi familia. Lo que sea que tengas más allá de eso, es solo un complemento», exclamó. Lloré por todo lo que soporté en silencio. Todas las noches dormí con el estómago vacío y el corazón lleno de miedo. Y también lloré de gratitud, porque, aún con tantas cicatrices, había criado a un niño dulce, consciente y fuerte. A veces me preguntan si perdoné a Julián. No tengo una respuesta exacta. El perdón, para mí, no llegó como un acto, sino como un proceso. Hoy puedo mirarlo sin resentimiento, pero no olvido. El dolor que viví en ese embarazo, el abandono, el silencio, todo eso me dejó marcas profundas. ¿Y tú que estás escuchando mi historia? ¿Alguna vez te has sentido abandonado en un momento en el que más necesitabas a alguien? ¿Alguna vez has tenido que ser fuerte solo porque no tenías otra opción? Sé lo que duele, pero también sé cómo es posible rehacerse a uno mismo. No con magia, sino con coraje. Y, sobre todo, con amor a sí misma. Fue en una charla en el Colegio de Santiago, sobre diferentes familias, que conocí a Miguel. Él fue el orador invitado, profesor de literatura y padre soltero de una niña de la misma edad que mi hijo. No estaba buscando nada, honestamente. Solo quería sobrevivir a la rutina. Pero él me miraba de otra manera, como alguien que ve más allá de las capas del dolor. Empezamos a hablar. Primero sobre los niños, luego sobre los libros, luego sobre Miguel Vida.com. No tuve que mentir sobre mis cicatrices. Nunca me preguntó qué le pasó al papá de tu hijo, solo me escuchaba cuando quería contárselo. Su ligereza era un bálsamo. Por primera vez, alguien me tocó con paciencia y respeto. Y así fue como, poco a poco, empezó a crecer en mí algo hermoso, una esperanza que había enterrado hace años, sin darme cuenta. Miguel y yo empezamos a salir. Intercambiamos libros, cafés, cuentos. Me demostró que el amor no necesita gritar para estar profundo. Con él, descubrí que se puede volver a ser feliz, incluso con el pasado tatuado en el pecho. Nunca me exigió nada, nunca quiso ocupar el lugar de nadie. Santiago lo respetaba y se sentía a gusto. Y lo más bonito, un día, cuando me fui a la escuela, me dijo que estaba orgulloso de mí. No te rendiste, mamá. Ni de mí, ni de ti. Eso valía más que cualquier excusa que Julián me hubiera dado en el pasado. Porque al final había ganado. Mi hijo estaba bien. Y yo también empezaba a hacerlo. Fue entonces cuando, un fin de semana cualquiera, Santiago me llamó a mi habitación y me mostró un ensayo que había escrito para la escuela. El tema fue la persona más valiente que conozco. Escribió sobre mí. Y lo leyó en voz alta, con firmeza, con afecto. Habló del día en que vio mi llanto escondido en la cocina, de la fuerza que tuve para cuidarlo a él solo, y del día en que le dejé decidir si quería conocer a su padre. Mi madre nunca me ocultó la verdad. Ella eligió amarme cuando estaba sola, con miedo, y sin embargo me tenía en sus brazos. Es la persona más valiente que conozco. Porque a pesar de todo, nunca dejó de quererme. Lloré tanto que parecía que el suelo iba a ceder. Allí comprendí que todo el sufrimiento había valido la pena. 2 años después, Miguel me pidió que me casara con él. Ni en una cena cara ni con un espectáculo. Me llevó al mirador donde vimos juntos la puesta de sol y me dijo: «No quiero borrar tu pasado.
quiero acompañarte en el futuro. Dije que sí con un corazón tranquilo. No por olvidar todo lo que he vivido, sino para finalmente sentirse completo. Nos casamos en una ceremonia sencilla, rodeados de amigos, de su hija y de Santiago, que vino conmigo con flores en las manos. Vi en sus ojos el brillo de alguien que ya no carga peso. Ahí sentí que el ciclo se cerraba, que la vida me ha dado, después de tanto dolor, un nuevo y justo comienzo. Y este nuevo comienzo fue todo mío. Hoy, a los 39 años, miro hacia atrás con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, sino de alivio. Me abandonaron embarazada, me humillaron, me desprestigiaron. Pero no dejé que eso me definiera. Sembré amor donde solo había miedo. Y coseché un hijo maravilloso y un amor maduro. Sobre Julián y Santiago su acercamiento no tenía nada concreto. Uno tenía curiosidad por conocer al otro, pero no formaban vínculos. Mi hijo pasó buena parte de su infancia solo sin saber cómo era la figura actual de un padre. Me parecía que no insistía en tener a su padre presente en todo en su vida. Yo no lo obligué y Julián también respetaba a su hijo. Santiago le tenía un cariño especial a Miguel. Estaban construyendo recuerdos juntos y esto hacía que no se preocupara por su padre. Si tú también estás pasando por una fase difícil, debes saber, no es el final. La vida se turna, y tu dolor de hoy puede ser tu fuerza mañana. Comenta aquí de dónde estás escuchando esta historia. Nos encanta saberlo. Y si te tocó el corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo. No estás solo. Nosotros sí sanamos. Y a menudo, el amor viene después de la tormenta.